Hola, mi nombre es Julio César Escobar y quisiera aprovechar este video para compartir algún conocimiento con ustedes. Y el día de hoy vamos a trabajar tema 8, potenciación en los números reales del grado octavo. Y para empezar, pues vamos a ver algunas, o a recordar más bien en términos generales, algunas de las propiedades básicas de la potenciación. Recordemos que para multiplicar potencias con la misma base, pues la regla que hay que seguir es poner la misma base y sumar los exponentes. Esta propiedad la vamos a utilizar en la solución de algunos problemas. También está la propiedad de potencia de una potencia, es decir, cuando tenemos una potencia elevado a otro exponente, la regla que hay que seguir es poner la base, la que aparece acá, y multiplicar los exponentes. Aquí está potencia un producto, también llamada la propiedad distributiva de la potenciación con respecto al producto. En este caso, cada uno de los elementos o cada uno de los factores se debe elevar a este exponente. Y potencia de un cociente también es llamada la propiedad distributiva de la potenciación con respecto a la división. Hacemos de manera parecida a la propiedad 3, que repartimos el exponente para el numerador y para el denominador. Aquí tenemos división de potencias de igual base. La regla que hay que seguir es muy sencilla. Para dividir potencias con la misma base, ponemos la base y restamos los exponentes. Y finalmente tenemos la propiedad de potencia negativa, que cuando tenemos una potencia elevada a un exponente negativo, podemos decir que es igual a 1 dividido la potencia con exponente positivo. Ya lo veremos en algunos ejemplos cómo es que funciona esto. Muy bien, vamos a mirar algunos ejemplos sencillos para ver cómo funcionan estas propiedades. Partamos de este caso. Supongamos que tenemos la fracción 3 cuartos elevado a la 3. Para poder resolver esta división elevado a una potencia, aplicamos la propiedad distributiva, la potenciación con respecto a la división. Entonces elevamos el numerador a la 3 y el denominador también lo elevamos a la 3. Finalmente resolvemos las potencias. Sabemos que 3 a la 3 es el 3 multiplicado 3 veces por el mismo, da 27. Y 4 a la 3 es el 4 multiplicado 3 veces por el mismo. 4 por 4, 16. 16 por 4, 64. Y este es el resultado final. Veamos qué pasa si una de las dos bases, o uno de los dos números más bien, es negativo, ¿no es cierto? Si tuviéramos, por ejemplo, menos 2 sobre 3 elevado, pongámoslo un exponente impar, nuevamente voy a poner el 3. Aquí igualmente pues habría que hacer lo mismo que lo que hicimos acá, aplicar la propiedad distributiva a la potenciación con respecto a la división, elevamos tanto el numerador como el denominador a la misma potencia. Y aquí lo que vamos a tener en cuenta es que cuando tenemos una base negativa elevada a un exponente impar, el resultado de la potencia siempre va a ser negativo. La razón es porque vamos a tener el menos 2 multiplicado un número impar de veces. Como bien sabemos, cuando yo tengo cantidades negativas multiplicadas un número impar de veces, el resultado siempre va a dar negativo. En el caso contrario, cuando la base negativa y el exponente es par, el resultado de la potencia va a ser positivo. Probablemente lo vamos a ver más adelante en otro ejemplo. Entonces, menos 2 a la 3 daría menos 8. Ya sabemos que el resultado de la potencia es negativo. Y el resultado de multiplicar el 2 3 veces por el mismo da 8. Y 3 a la 3 ya sabemos que es 27. Y este es el resultado final de este ejercicio. ¿Qué pasa si en lugar de un número entero tuviéramos, por ejemplo, un número decimal elevado a un exponente, por ejemplo 0.7 elevado a la 2? Pues en este caso lo que tenemos que hacer básicamente es multiplicar el 0.7 dos veces por sí mismo, ¿no? Como bien sabemos, para hacer multiplicaciones de decimales, pues procedemos igual que con las multiplicaciones normales y luego veremos dónde queda la coma o punto decimal. Multiplicamos entonces 0.7 por 0.7
En este caso 7 por 7 49, van 4, 7 por 0 0 y 4 son 4, 0 por 7 da 0, 0 por 0 da 0 y sumamos, daría 9, 4, aquí la suma da 0 y el resultado lleva tantas cifras decimales como las cifras hayan entre las dos cantidades que estén multiplicando. Sabemos que la primera cifra tiene una cifra el primer número tiene una cifra decimal, el segundo número tiene una cifra decimal. Aquí hay dos cifras decimales, el resultado debería tener dos cifras decimales. Entonces da 0.49 y este es el resultado final de elevar 0.7 al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando la potencia negativa, no es cierto? Supongamos que tenemos que elevar, vamos a ver este caso, 5 elevado a la... Muy bien, aquí tenemos 5 elevado a la menos 2 y pues lo que vamos a hacer es tratar de encontrar el resultado, ¿no es cierto? Obviamente pues aquí lo que tenemos que hacer es utilizar la propiedad que ya habíamos visto para potencias con exponente negativo. Y esto da 1 elevado 1, perdón, sobre 5 a la 2, ¿sí? Recuerden que cuando tenemos potencias con exponente negativo, pues lo que tenemos que bajar la potencia al denominador y ponerla con exponente positivo. Aquí quedaría 1 sobre 25 y este sería el resultado final. Es así de sencillo. ¿Qué pasa si tuviéramos, por ejemplo, cantidades como esta, ¿no es cierto? Supongamos que tenemos raíz de 3 sobre raíz de 7 elevado a la cuarta, ¿no? ¿Sí? Que en este caso tenemos dos números reales elevados a una potencia. ¿Qué debemos hacer acá? Pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero que todo vamos a utilizar la propiedad distributiva de la potenciación con respecto a la división. Esto daría la raíz de 3 elevado a la cuarta sobre la raíz de 7 elevada a la cuarta. Luego vamos a utilizar una propiedad que, si bien no la había puesto acá en las propiedades, la voy a colocar acá. Vamos a expresarla en estos términos y vamos a agregarla a la lista de propiedades que ya teníamos. Si tenemos la raíz enésima de a elevada a un exponente m, esto es igual a la raíz enésima de a elevado a la m. Por supuesto, hay una forma de demostrar que efectivamente esto es cierto. Es muy fácil llegar a este resultado, pero vamos a omitir ese paso a la demostración de esta propiedad, lo mismo que las propiedades anteriores, y la vamos a utilizar acá, ¿no es cierto? Entonces es casi como que meter la potencia o el exponente dentro del radical. Entonces aquí tendríamos que la raíz cuadrada de 3 elevado a la 4. Y aplico nuevamente la propiedad distributiva en el denominador. Bueno, en este caso no es la distributiva, sino la propiedad que vimos acá, que es meter el exponente al interior del radical. Un poco parecido a una propiedad distributiva, pero realmente no lo es. Bueno, entonces en este caso vamos a aplicar otra propiedad que, si bien no aparece en la lista de propiedades, suele ser muy útil cuando yo tengo que sacar raíces de potencias, ¿no? En ese caso vamos a ejemplificarla de esta manera. Voy a poner la propiedad como tal y luego la vamos a ejemplificar con este caso, ¿no es cierto? De la propiedad como tal es raíz enésima de a elevado a la m es igual a elevado a la m sobre n. Bueno, esta propiedad resulta ser muy útil cuando nosotros lo que queremos hacer es simplificar radicales donde aparecen potencias, y todavía es mucho más útil cuando el exponente es un múltiplo del índice del radical. Recordemos que el índice del radical es precisamente este número que aparece acá en esta posición. Este es el índice del radical y este es el exponente de la potencia. Entonces podemos convertir cualquier radical a una potencia con exponente fraccionario.
Y miremos que si el índice del radical está contenido en el exponente de la potencia, pues esta división va a dar una división exacta, que es precisamente lo que va a pasar acá. Entonces ahora sí veamos el ejemplo y veamos cómo funciona. Entonces va a quedar 3 elevado a la 4 sobre 2 dividido 7 elevado a la 4 sobre 2. Bien, en este momento no voy a mostrar por qué funcionan estas propiedades, pero sería muy interesante que cada uno de ustedes mirara pues cuáles son las razones por las cuales las cosas se pueden hacer de este modo y por qué funcionan así, ¿no? Para comprender cada caso. No voy a explicar esos detalles, pero vamos a asumir pues que estas propiedades son válidas. En este caso pues dividimos 4 entre 2, nos da 2, igual en el denominador. 4 entre 2 nos da 2 y efectuamos las potencias. 3 a la 2 da 9 y 7 a la 2 da 49. Por supuesto yo también pude haber hallado el resultado de 3 a la 4 y haber sacado raíz cuadrada. Y lo mismo pasaría con 7 a la 4 y haber sacado la raíz cuadrada. Sin embargo, si nosotros utilizamos este tipo de propiedades, uno puede observar que de alguna manera se simplifican un poco los procesos. Bueno, vamos a ver otro ejemplo para que veamos cómo funcionan estas cosas. Y es que, bueno, en este caso lo que voy a hacer es colocar una serie de términos acá y vamos a terminar de llenar la tabla que aparece acá. Bueno, tenemos estos términos donde tenemos pues, multiplicación de cantidades iguales, en este caso un tercio por un tercio por un tercio por un tercio. En la tabla se llena simplemente colocando este producto como se escribiría como potencia, ¿no es cierto? Como potenciación, pues tenemos la multiplicación de 4 cantidades iguales y por lo tanto debería ser un tercio elevado a la cuarta, ¿no? Y para calcular el resultado podríamos aplicar la propiedad distributiva o efectuar el producto en la multiplicación inicial. En el numerador nos dará 1 porque estamos multiplicando el 1 4 veces por sí mismo y en el denominador pues multiplicamos el 3 4 veces por sí mismo. 3 por 3 9, por 3 27, por 3 81. Muy bien, estamos terminando de llenar la tabla, ¿no? Supongamos que tenemos sí, la potenciación es menos 1 elevado a la cuarta. En este caso, si yo voy a escribir esta potencia como productos, tendría que poner el menos 0.1, me equivoqué, no es menos 1 sino 0.1 multiplicado 4 veces por el mismo, ¿no es cierto? Sería menos 0,1 por menos 0,1 por menos 0,1. 4 veces por el mismo. Y el resultado de la potencia, pues ya multiplicamos, bueno, ya sabemos, lo habíamos dicho ahora, que cuando la base negativa y el exponente es par, el resultado de la potencia va a dar positivo y vamos a multiplicar el 0.1 4 veces por el mismo y a colocar el resultado acá. Bueno, no voy a indicar cómo realizar ese producto, ahorita vimos cómo se hacía, pero el resultado final sería 0,0001. Bien, aquí tenemos otro caso donde nos dan el resultado. Sí, tenemos que escribir la potenciación y tenemos que buscar la multiplicación, ¿no es cierto? Lo primero que hay que darse cuenta es que el 27 es el producto del 3 veces por sí mismo y el 8 es el producto de 2 3 veces por sí mismo, ¿no es cierto? Entonces ya uno sospecha que este resultado se obtiene y como la potencia negativa, la base tendría que ser negativa, elevando 3 y 2 a la 3, ¿sí? Miremoslo para que lo podamos entender. Potencia impar, resultado negativo, 3 elevado a la 3 da 27, 2 a la 3 da 8. Efectivamente daría este resultado. Y para escribirlo como multiplicación, en este caso sería multiplicar la base, que es menos 3 medios 3 veces por sí mismo. Menos 3 medios por menos 3 medios por menos 3 medios. Muy bien, y de esa manera queda resuelto esta parte de la tabla.
Bueno, esta es sencilla. Tenemos la raíz cúbica de 8 por la raíz cúbica de 8. Aquí tenemos que la raíz cúbica de 8 está multiplicado dos veces por el mismo. Es raíz cúbica de 8 elevado al cuadrado. Bueno, una opción sería meter el cuadrado como enseñamos en una propiedad anterior, pero en este caso no hay necesidad de hacerlo. Podríamos calcular, como la raíz cúbica de 8 es exacta, podríamos calcular la raíz cúbica de 8, que es 2, y elevarlo a la 2, y el resultado final sería 4. Y de esta manera ya queda resuelta la tabla completamente. Muy bien, ahora quisiera mostrarles qué pasa, por ejemplo, en este caso, donde el exponente acá no es un múltiplo del índice del radical. Entonces les voy a enseñar una técnica para simplificar esta raíz siguiendo simplemente estos pasos. Sin embargo, pues hay varias formas en las que se puede resolver, pero digamos que uno de las formas o los procesos que tú puedes seguir es el siguiente, ¿no? Lo primero sería aplicar la propiedad distributiva de la potenciación con respecto a la división, y nos quedaría que la raíz cuadrada de 3 elevado a la 5 sobre la raíz cuadrada de 2 elevado a la 5. Muy bien. Vamos a aplicar la propiedad en la que sabemos que el exponente se puede meter al interior del radical, al interior de la cantidad subradical, y nos quedaría la raíz cuadrada de 3 elevado a la 5 sobre la raíz cuadrada de 2 elevado a la 5. Bueno, como podemos observar, en este caso el exponente no es un múltiplo del índice del radical. Si aplicamos la propiedad de convertir este radical como una potencia con exponente fraccionario, la división no nos va a dar exacta. Entonces, para poderlo simplificar de manera apropiada, yo voy a descomponer el 3 a la 5 como el producto de dos potencias con base 3, ¿sí? Donde los exponentes, el exponente de la primera potencia va a ser un número que es múltiplo del índice del radical, en este caso es múltiplo de 2 y el más cercano a 5. En ese caso se trata del 4, ¿no? Entonces siempre voy a buscar aquí un número que sea múltiplo del índice del radical y que sea el más cercano posible a este exponente, en este caso es el 4. Y el número que yo debo colocar acá es un número que sumado con este me dé como resultado a este. Recuerden que cuando yo tengo multiplicación de potencias con la misma base, pongo la base y sumo los exponentes. Y hacemos exactamente lo mismo para el 2 a la 5. Bueno, el resultado de 2 a la 5 sería lo mismo que con 3 a la 5, 2 a la 4 por 2 a la 1. Recuerden que no hay necesidad de poner el exponente 1, ¿sí? Si lo colocan está bien, y si no lo colocan, da igual. Entonces yo voy a escribir esa descomposición acá y me va a quedar la raíz de la siguiente manera. 3 a la 5 es 3 a la 4 por 3 a la 1 sobre lo mismo con el 2 a la 5, 2 a la 4 por 2 a la 1. En este caso lo que voy a hacer es aplicar la propiedad distributiva de la radicación con respecto a la multiplicación. Me va a quedar la raíz cuarta de 3 a la 4 por la raíz, perdón, no es raíz cuarta, es raíz cuadrada de 3 a la 4 por la raíz cuadrada de 3 sobre la raíz cuadrada de 2 a la 4 por la raíz cuadrada de 2. Estamos simplemente aplicando la propiedad distributiva. Bueno, voy a continuar acá abajito con la solución, y pues recuerden que ya esta raíz de acá, de esta potencia, se puede escribir como una potencia con exponente fraccionario. Inclusive ustedes pueden obviar este paso y escribir de una vez el resultado del exponente. Yo lo voy a hacer en la medida en que uno va dominando estas cosas, pues va obviando los pasos, va obviando pasos y lo va haciendo de una vez. Entonces quedaría la raíz de 3 acá, y este queda 3 elevado a la 4 sobre 2. Y abajo igual 2 elevado a la 4 sobre 2. Recuerden que el denominador acá es el índice del radical, el numerador es el exponente, que haría la raíz de 2, que en este caso la raíz de 3, perdón, aquí va 2, la raíz de 3 y la raíz de 2 no son exactas, por eso se dejan indicadas. 4 dividido 2 da 2, esto nos queda 3 elevado a la 2 por raíz de 3 sobre 2 elevado a la 2
por la raíz de 2. La potencia aquí o el resultado de esta potencia de 3 a la 2 da 9 por la raíz de 3 sobre 2 a la 2 da 4 por la raíz de 2. En el caso de que esto se pueda simplificar, se simplifica. Como no es simplificable, se deja indicado y este es el resultado final. Muy bien, y para finalizar vamos a ver cómo resolver un problema de este tipo. Pues aclaro, hay muchas formas en las que tú puedes resolver problemas como estos y pues te voy a dar uno de los tantos métodos que puedes aplicar, pero claro está, cada cual pues puede elegir el método que mejor le parezca, que mejor le convenga y que le parezca más sencillo. Pues voy a tratar de explicar uno que sea más o menos metódico y que pueda seguir en problemas similares. Entonces, el primer paso que yo propongo en este caso, y de una manera, digamos, un poco mecánica, sin embargo, hay toda una explicación detrás de lo que voy a hacer, es qué hacer con las potencias con exponente negativo. ¿Sí? Entonces voy a mostrar esto, y es que cuando yo tengo potencias con exponente negativo, pues en este caso, por ejemplo, si yo tengo un a la menos n, recordemos que es 1 sobre a a la n. Esto nos da una idea de que si yo tengo una potencia con exponente negativo, en el numerador pues la pondría abajo con exponente positivo. Pero ¿qué pasaría si esa potencia pues aparece en el denominador, ¿no? ¿Sí? Si ustedes resuelven, 1 sobre a la menos n quedaría 1 dividido 1 sobre a la n. Aquí a este 1 le pondríamos como denominador 1 y aplicaríamos, esto es una división de dos fraccionarios, el producto de extremos da el numerador, 1 por a la n da a la n, y 1 por 1 da 1, ¿sí? El producto de medios da el denominador, es decir, da a la n. Entonces esto nos da una idea de que podríamos colocar las potencias que estén en el numerador con exponente positivo y las que estén en el denominador en el numerador con exponente positivo. Y ese es el primer paso que voy a aplicar en esta potencia. Entonces me va a quedar 3 a la 2 igual, me va a quedar 5 a la 4 igual, o sea, estas potencias no les hago nada. Voy a pasar el 5 a la menos 2, está en el denominador para arriba, va a quedar como 5 a la 2, va a quedar 4 a la 3 igual, no cambia, 3 a la 5 igual, y el 2 a la menos 5 que está en el numerador lo voy a pasar para el denominador. Es simple esto, no hemos hecho nada más. El siguiente paso es mirar cuál de las potencias que aparecen acá tienen bases iguales y luego pues hacer o aplicar más bien las propiedades entre ellas. Y adicionalmente ustedes se pueden dar cuenta de que hay algunas bases que se pueden escribir como potencias de otras bases que aparecen dentro de esta expresión matemática. Voy a explicar eso porque es muy importante. Miren que aquí aparece el 4 y aquí aparece el 2. Eso quiere decir que yo puedo escribir el 4 como una potencia de 2. O sea que siempre que tengan ejercicios de esta clase, donde una de las bases se puede escribir como potencia, otra de las bases que aparece acá, ¿sí? Háganlo porque eso les va a ayudar a simplificar aún más el problema. Y estas potencias que tienen bases iguales, pues se van a operar. Bueno, y aquí vamos a tener en cuenta un detalle. Nosotros habíamos tenido una propiedad, ya se las había mostrado, para división de potencias con la misma base, que es poner la base y restar los exponentes, pero uno puede observar aquí que la potencia digamos, de mayor exponente está en el denominador y la del menor exponente está en el numerador. Entonces, cuando tenemos situaciones como estas, vamos a aplicar lo siguiente, y es que vamos a restar el número más grande con el número más pequeño, y el resultado de la potencia lo vamos a poner donde esté el exponente más grande, ¿sí? Entonces vamos a restar el exponente más grande con el más pequeño y el resultado lo vamos a poner donde está la potencia con el exponente más grande. Obviamente detrás de esto hay una explicación. Los animo a que ustedes piensen en cuál es la explicación de por qué se puede hacer así, y nosotros lo vamos a hacer un poco de manera mecánica, ¿no? Entonces vamos a hacerlo despacio, operando estas dos potencias, y escribiendo esta potencia como 2 elevado a la 2. Muy bien, vamos a ver qué resultado obtendríamos.
Entonces miren, al multiplicar 5 a la 4 por 5 a la 2 es multiplicación de potencias con la misma base, que es poner la base y sumar los exponentes. Sumamos 4 y 2 nos da 6. Muy bien, no nos quedaría nada más arriba. Ya vamos a ver por qué. Recuerden que 4 a la 3 lo vamos a escribir como 2 a la 2, que es 4 elevado a la 3. ¿Sí? Simplemente hicimos una descomposición de 4 como potencia. Este 3 a la 5 y 3 a la 2, recuerden que vamos a aplicar la propiedad de división de potencias con la misma base, que es poner la base y restar los exponentes. 5 menos 2 da 3. Miren que el resultado lo pusimos donde está la potencia con mayor exponente. No olviden eso, es muy importante. Y bueno, el 2 a la 5 no hemos hecho nada con él, lo vamos a colocar exactamente igual, ¿sí? 2 a la 5. Y esto está elevado a la 3. Bueno, aquí lo que voy a hacer ahora es aplicar la propiedad de potencia de una potencia. Recuerden que aquí lo que hay que hacer es multiplicar los exponentes. Y lo que me va a quedar es 5 elevado a la 6 sobre 2 elevado a la 6 por 3 elevado a la 3 por 2 elevado a la 5. No hice nada más, simplemente multipliqué los exponentes. En este caso, pues ya voy a multiplicar estas dos potencias, que es el 2 a la 6 por 2 a la 5. Bueno, olvidé ponerlo a la 3, ¿no? Que es multiplicación de dos potencias con la misma base. Lo demás queda exactamente igual. Nos quedaría 2 elevado a la 11, porque sumamos los exponentes. Recuerden, multiplicación de potencias con la misma base. Ponemos la base, sumamos los exponentes. 3 a la 3 elevado a la 3. Bueno, y aquí podríamos aplicar varias propiedades al mismo tiempo, que es la propiedad distributiva de la potenciación con respecto a la división y el producto, porque miren que aquí hay una división, pero también hay un producto. Y potencia de una potencia al mismo tiempo se puede hacer, y en ese caso nos estaríamos ahorrando varios pasos. Lo voy a hacer de esa manera porque nos ayudaría a hacer las cosas más rápidamente. Pero siempre hay que ser consciente de cuáles son los pasos que estamos obviando, que no estamos escribiendo, y eso demuestra que tú tienes un dominio de la matemática, ¿no es cierto? Tienes que saber por qué lo haces así, no de otro modo. Entonces vamos a hacerlo obviando los pasos, porque en este momento lo podemos hacer, ya estamos aprendiendo las propiedades. Entonces yo voy a aplicar la propiedad distributiva a la potenciación con respecto a la división, y voy a aplicar una potencia de una vez. Entonces en este caso multiplico los exponentes. 6 por 3, 18. Abajo también distribuyo el 3 para el 2 a la 11 y para el 3 a la 3. Entonces nos queda 2 a la 33 y 3 elevado a la 9, ¿no? Porque estamos multiplicando 3 por 11 que da 33 y 3 por 3 da 9. Obviamente el resultado de estas potencias son números muy grandes y por lo tanto el resultado debe dejarse indicado, y este sería el resultado final. Muy bien, eso es todo por hoy, y espero que sigan visitando nuestro canal y viendo los videos que poco a poco iremos agregando, donde estoy seguro que el conocimiento que vamos a compartir con ustedes te será muy útil para aprender bien las matemáticas y para que tengas buenos resultados en tu área. Feliz día.